Este es un ejemplo de cómo aplicar el formato condicional utilizando la herramienta LibreOffice Calc. Tenemos una lista donde aparecen funcionarios, nombres de funcionarios con su cargo, edad y el salario correspondiente de cada uno. Nos interesa aplicar en el rango de los cargos un formato condicional, de manera que si en las celdas del rango dice jefe o gerente, esas celdas deben verse diferentes. Deben verse, por ejemplo, con un fondo de color verde, la letra en rojo y con efecto cursiva. Ese estilo que vamos a definir, que es celda de color verde con letra roja y cursiva, lo vamos a precisamente definir como un estilo que después podrá ser usado en otros formatos condicionales o en cualquier otro formato que se desee aplicar. Entonces, se selecciona el rango donde se aplicará el formato y en formato vamos a formato condicional y allí vamos a condición. En este cuadro vamos a establecer una o más condiciones según sea necesario. En este caso nosotros necesitamos establecer dos condiciones, para cuando en la celda diga jefe y para cuando en la celda diga gerente. Entonces, la condición 1 dice si el valor de la celda es igual a, y aquí debemos escribir, como se trata de un texto, entre comillas, el término que nos interesa, jefe en este caso. En el segundo renglón es donde debemos definir cuál es el estilo. Aquí aparece un desplegable que tiene la lista de los efectos disponibles y donde aparece, en este caso ya estaba creado de antemano, el estilo ejecutivo. Supongamos que vamos a cambiar, vamos a llamarlo de otra manera a ese nuevo estilo, lo llamaremos destaque, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo estilo que se llame destaque y que va a tener las características mencionadas, fondo verde y letra en color rojo. Para eso tenemos que elegir la opción nuevo estilo. Y aparece este cuadro donde nosotros vamos a definir. Vamos a decir que el estilo se llama destaque y vamos a definir sus características. Entonces aquí tenemos todas las pestañas o solapas disponibles. Vamos a el tipo de letra y aquí vamos a definir que sea letra cursiva. Vamos a los efectos tipográficos y aquí vamos a elegir que el color sea rojo. En la pestaña fondo vamos a elegir el color verde de fondo. Podemos elegir cualquiera, este, y aceptamos. De esa manera quedó definido un nuevo estilo que nosotros vamos a aplicar a todas las celdas en las cuales diga jefe. Pero no es solamente esa la condición se aplica también a los gerentes. Entonces vamos a añadir, y aquí fíjense que la condición 1 quedó reducida a un espacio más pequeño y tenemos lo mismo para la segunda condición. Colocamos el valor que nos interesa y el estilo ya estaba definido, no tenemos que volver a hacerlo. Entonces vamos al desplegable y elegimos el estilo destaque que estaba por aquí. Entonces ahora tenemos que al rango de desde C4 hasta C10 le vamos a aplicar un formato condicional con precisamente las condiciones definidas. Aceptamos y podemos ver cómo efectivamente a las celdas que cumplen con la condición marcada se les aplica el formato particular. Ahora trabajemos con las edades y vamos a indicar que para las edades que sean menores de 25 años, en ese caso lo que vamos a hacer es aplicar un estilo que se llamará joven y que consistirá en que la letra sea de color azul y con efecto negrita.
Mismo procedimiento anteriormente realizado. Se selecciona el rango, formato, formato condicional, condición. Valor de la celda tiene que ser menor que 25. En este caso estamos trabajando con números, entonces no se utilizan las comillas. Voy a aplicar un estilo que se llama joven. El estilo no existe, así que lo voy a crear. Estilo nuevo. El estilo se llamará joven y consiste en que la letra sea con efecto negrita y en color azul. Aceptamos. Solo es una condición, así que aquí no hay más nada que presionar el botón aceptar para terminar. Y observemos nuevamente cómo efectivamente se aplica el efecto a las celdas que cumplen con la condición. Para los salarios vamos a decir que aquellos salarios que estén entre 25.000 y 35.000 deben verse con un fondo de color, supongamos que rosa, y con la letra en color verde. Entonces, selecciono, formato, formato condicional, condición, valor de la celda. Observemos que aquí hay infinidad de posibilidades para establecer la condición. En este caso yo quiero decir que sean los que están entre, y aquí ponemos los dos topes, 25.000 y 35.000. Es decir, 25.000 y más hasta llegar a los 35.000. El estilo se va a llamar aumento. Entonces, nuevo estilo, aumento, y dijimos que iba a ser letra de color verde y un fondo, por ejemplo, vamos a elegir este aquí. Queda definido el estilo. En este caso se ve poco, pero bueno, la idea es elegir las opciones apropiadas de acuerdo con las necesidades y los requerimientos que tengamos. Los estilos van quedando y pueden ser utilizados cada vez que sea necesario en cualquier caso, ya sea aplicarlos a un formato condicional o ya sea aplicarlos a un formato común. Aceptamos y ahí quedó aplicado el formato. Claramente este formato se suele decir, o se podría decir, que es un formato latente. Es decir, que si, por ejemplo, este valor que está aquí, que era de 56.000, pasara eventualmente a ser, por ejemplo, 30, es decir, que estaría dentro del rango del formato condicional, la celda se modifica automáticamente. Lo mismo este, que era un valor que cumplía con la condición, si ahora cambio el valor por ejemplo, 60.000, ya no cumple con la condición y por lo tanto el formato se desactiva. ¿Sí? El formato condicional entonces está sujeto a el contenido de la celda. Si el contenido de la celda cumple con las condiciones, se aplicará el formato. Mientras no lo cumpla, será el formato predeterminado que tenía la celda. De esta manera entonces completamos el ejemplo de formato condicional, pero en este caso utilizando la herramienta LibreOffice Calc.